Hola, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? Que Dios los bendiga y los cuide y los guarde por siempre. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Para mí es un gran privilegio poder comunicarme contigo a través de este canal y mayor privilegio poder comunicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Vamos a estudiar el tema titulado Todas las naciones y Babel. Señor, te damos gracias por tu palabra santa. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestras mentes y nuestros corazones y que nos permitas ver tu amor en la historia que vamos a estudiar en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque eres nuestro Maestro y nuestro Padre. Ilumínanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Génesis 11:9 nos dice: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Uno esperaría que después del diluvio los que sobrevivieron decidieran vivir una vida de completa consagración a Dios. Sin embargo, rápidamente surgió la rebelión una vez más. De la familia de Noé, el hijo menor de Noé, llamado Cam, se dedicó a hacer la obra del diablo. El nombre Cam significa caliente, negro o tostado por el sol. Y este hijo menor de Noé era irreverente, irrespetuoso, irresponsable y quejumbroso. No tenía temor de Dios en su corazón, y pareciera que ya tenía un descendiente llamado Canaán. Así por lo menos lo insinúa el diccionario bíblico adventista al decir lo siguiente. Dice: Cam, hijo menor de Noé, nacido después que su padre alcanzara los 500 años de edad. Durante la borrachera de su progenitor, Cam actuó vergonzosamente y por ello incurrió en el desagrado paterno, lo que trajo una maldición para Canaán, el hijo de Cam, quien habría estado involucrado en el pecado de su padre. Génesis 9, 22 al 27. Así que el diccionario bíblico adventista parece insinuar que Canaán podría haber participado del pecado de Cam. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que Cam se burló de la desnudez de su padre, pero que eso implica que Cam intentó acostarse con la esposa de Noé. Otros eruditos dicen que Cam intentó tener intimidad con su padre Noé. Yo me quedo con lo que dice la Biblia, que Cam se burló de la desnudez de su padre. Y según el diccionario bíblico adventista, el hijo de Cam, Canaán, participó de esa burla, de ese irrespeto e irreverencia. Y es más que sabido por ti y por mí, que si hay alguien que no respeta a sus padres, mucho menos respeta a Dios. Qué bonito que existan hijos respetuosos de Dios y respetuosos de sus padres, que recuerdan lo que sus padres han hecho por ellos, que recuerdan el sacrificio o los sacrificios que su padre y su madre les ha tocado sobrellevar para bendecir sus vidas y para levantarlos en un hogar. Pero también qué bonito saber que hay hijos que, aunque no han tenido padres buenos o madres buenas, ellos honran a Dios y honran a sus padres, porque tienen en su corazón el amor de Cristo. ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Eres un hijo como Sem y como Jafet, que respetaron a su padre y no se burlaron de él cuando estaba borracho y desnudo, sino que lo cubrieron sin mirar su desnudez, caminando hacia atrás hasta llegar a su cuerpo y cubrirlo? ¿O eres del tipo de hijo como Cam,
ese hombre que no respetaba a Dios y no respetaba a su padre, y por eso tuvo consecuencias, porque Dios es amor y Dios permite las consecuencias para que nosotros podamos despertar y saber que el pecado paga mal, que el pecado destruye el corazón, que no vale la pena vivir para pecar, sino que es un privilegio vivir para hacer la voluntad de Dios. De Cam y de Canaán surge una descendencia adversa a la voluntad de Dios. Nietos, bisnietos y tataranietos del justo Noé, que no temían a Dios y que no querían hacer la voluntad de Dios. Entre esos descendientes está Nimrod, hijo de Cus, y Cus era hijo de Cam. Es muy triste, mis hermanos, que nuestros hijos sigan los pasos nuestros si nuestros pasos están alejados de Dios. Yo tengo 2 hijos y todo lo que digo y todo lo que hago y todo lo que pienso, siempre tengo en cuenta que debe ser lo mejor. Sé que estoy dejando un ejemplo y un legado para mis hijos y quiero que sea un legado sincero, honesto, franco, transparente y sobre todo de una conciencia limpia, para que cuando mis hijos crezcan tengan un buen ejemplo en mí. Espero no ser su máximo ejemplo. Anhelo que el ejemplo de ellos sea nuestro amado Señor Jesucristo, y por eso todos los días le pido al Señor que me ayude a reflejar su carácter y a ser una representación fiel de lo que es Él para mis hijos. Usted, si es madre, si es padre, debe pedir lo mismo al Señor. Y si ya tiene hijos grandes, puede todavía seguirle pidiendo al Señor que la ayude o que lo ayude a ser un buen ejemplo. Muchos estudiosos creen que Nimrod lideró la construcción de la Torre de Babel. El nombre Nimrod significa valiente, pero también significa tirano. La Biblia dice valiente cazador de delante de Jehová, y en el hebreo original significa un valiente cazador contra el nombre de Jehová. Era un tirano, sí tenía mucha fuerza, tenía mucha fama, se le conocía como el mejor de todos los cazadores. Grandes estudiosos de la Biblia dicen que Nimrod fue el primer soberano o rey después del gran diluvio, y que se propuso unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno, pero también bajo un solo monarca. Él quería ser ese monarca y quería no unir a la humanidad para hacer el bien, sino unir a la humanidad para hacer lo que bien les pareciera, para conseguir proyectos ajenos al proyecto y al plan de Dios, para alcanzar la cima de los cielos, no por la gracia de Dios, no por el amor de Dios, sino por las obras y la justicia humana. Así fue como se pusieron las bases de la Torre de Babel. Las bases o el fundamento de la Torre de Babel no tiene nada que ver con Dios, con su revelación y con su plan para los seres humanos. Es más, aquellos que decidieron seguir adelante con este proyecto no querían tener nada que ver con la historia de Dios, con los patriarcas del Señor, con los siervos y siervas del Señor, tales como Sem y sus hijos, y Jafet y sus hijos, quienes permanecieron fieles al Señor y se quedaron cerca de donde el arca encalló o se detuvo después del diluvio. Los siervos de Dios preferían estar en las montañas. Los que no eran siervos de Dios y tenían el proyecto de la Torre de Babel preferían estar en la llanura de Sinar, hacinados, buscando cumplir sus propósitos y dando rienda suelta a sus pasiones bajas, sus pasiones
animales. ¿Y qué puede surgir? ¿Qué de bueno puede surgir de personas, por más numerosas que sean, si han dejado a Dios, si han dejado su amor, si han quitado su vista de lo que Dios les aconseja, para poner su corazón, su fuerza y su visión en lo que les dice un ser humano que no tiene temor de Dios? Nada bueno puede surgir de allí. Así que, mis hermanos y mis hermanas, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde están tus proyectos? Tus proyectos, tus planes, tus anhelos, tus sueños descansan en una plataforma, en un fundamento seguro. ¿Descansan en la palabra del Señor? ¿O estás fundamentando tu vida, tus anhelos, tus planes, tus proyectos en tus deseos carnales, en tus anhelos pecaminosos? ¿Te has independizado de la palabra de Dios, del mensaje del Señor? ¿O estás aferrado a Cristo porque sabes que no te espera nada bueno si te apartas de su gracia? Y esta es una gran verdad. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la bendición, y cuando estamos con Él, estamos inundados de la vida, inundados de la bendición. Pero sin el Señor, somos como la torre de Babel. Nuestro único destino es no ser prosperados. Nuestro único destino es ser derrumbados, porque lo que no está afincado en la roca que es Cristo, tarde o temprano, se derrumba. La palabra Babel significa confusión. La confusión o la palabra confusión viene exactamente del latín confusio o confusionis, que significa acción de mezclar y fundir completamente, desorden, revoltijo y también estado de los sentidos o del pensamiento en que uno es incapaz de discernir nada y lo percibe todo al revés o todo revuelto. Si esto significa la palabra confusión, podemos llegar claramente a la conclusión de que la confusión no viene de Dios. Dios no confunde a la gente. Dios es un Dios de verdad y conduce siempre a la verdad. Pero como buen padre, respeta el camino que eligen sus criaturas. Los hombres eligieron el camino ancho para exaltar sus proyectos, para cumplir sus sueños, como si sus sueños y sus planes fueran mejores que los planes de Dios. Entonces recogieron de lo que sembraron. Dios les dio la capacidad a ciertos grupos de los que estaban allí de entenderse entre ellos, no para causar confusión, sino para librarlos del mal. El autor de Génesis 11, o de todo Génesis, que sabemos que fue Moisés, percibe que Dios confundió las lenguas, percibió que Dios causó confusión, pero recordemos que Moisés no comprendió toda la luz. Juan 1:18 nos dice que la luz del Padre Celestial fue dada a conocer plenamente a través de Cristo, quien es el que ha estado en el seno del Padre, y como es el que más lo conoce, es el que nos ha dado a conocer al Padre. Y el Señor Jesucristo nos muestra que del Padre Celestial no vienen cosas malas. Moisés y las personas que escribieron en el Antiguo Testamento creían que de Dios venía tanto lo bueno como lo malo. Era su cultura y también su forma de interpretar las cosas. Pero ahora sabemos que Dios no confundió a las personas, sino que permitió que cada grupo tuviera una lengua para que ese grupo formara un clan, una familia, y se dividieran y no cumplieran el propósito que tenían, porque si cumplían el propósito que tenían, iban a echar a perder el plan que Dios tenía para ellos, que era que salieran a llenar la tierra y se multiplicaran. ¿Por qué razón el Señor quiere y quería
que nos multipliquemos y que llenemos la tierra, aún en un contexto de pecado, precisamente porque al final Dios sabe que va a prevalecer el amor, que la torre de Babel, que Babilonia no va a prevalecer. Al final prevalecerá la gracia de Dios en cada mente y en cada vida, sin que se pierda una sola persona. Y esa multiplicación de los seres humanos, y cuando la tierra esté llena de los seres humanos, Dios también llenará cada vida y cada corazón con su espíritu, con su gloria, con su gracia, y cada ser humano será un destello de la gloria de Dios, porque el plan de Dios nunca se viene abajo. Los planes del hombre se vienen a pique, se vienen abajo, pero el plan de Dios no se va a ver socavado, no se va a ver frustrado, ni por el diablo, ni por el pecado. Finalmente triunfa el Señor en todas las vidas. La torre de Babel y el mismo proyecto satánico de Babilonia se vendrá a pique y no ganará en ninguna vida, en ninguna existencia. Dios triunfará, mis amados hermanos. Ese es el mensaje de la torre de Babel. No vemos a Dios destruyendo a los hombres que construyeron la torre, pero sí vemos a Dios destruyendo el proyecto y la torre. Asimismo, Dios va a destruir el proyecto que tiene Babilonia. Babilonia no podrá construir la torre de Babel nuevamente. Pero al destruirse la torre de Babel, el proyecto babilónico de alejar a los seres humanos de Dios, de presentar a un Dios cruel, a un Dios que destruye, a un Dios que mata, a un Dios indiferente, a un Dios que quema, ese proyecto se vendrá a pique y triunfará el proyecto de Dios, que es llenar todas las vidas con su vida, que es saciar la sed que tiene el ser humano con el agua viva, con el agua de vida. Y todos seremos testigos de lo que puede hacer Dios desde su amor, desde su gracia y desde su poder. Babilonia ha caído, la torre de Babel ha caído, pero el plan de Dios no se verá frustrado jamás en ninguna vida. Amén por eso. Leamos ahora lo que nos dice Génesis 9, 18 al 27. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Notemos que el Señor nos deja saber que el justo Noé, pregonero de justicia, también tenía lado flaco, también tenía su parte carnal, y esa parte carnal no prevalecía en él. Sin embargo, un descuido pequeño lo llevó a embriagarse, y luego de embriagarse pierde dominio propio y se desnuda de manera imprudente, de tal manera que queda expuesto a la vista de sus hijos. Noé no era un borracho, no era un hombre que vivía para emborracharse. Noé era un hombre que respetaba a Dios, amaba al Señor, pero también podía descuidarse por un instante y por ese solo instante cometer un grave error, como lo fue participar de la embriaguez.
y como lo fue participar de la imprudencia por falta de dominio propio, la que es causada por la embriaguez. No hay sabiduría en la embriaguez. No hay sabiduría en decir, como Dios me ama tanto, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. No. El resultado y el fruto de ser conscientes del amor de Dios y de comprender el amor de Dios aquí y ahora y también en el futuro, no es decir, como sé que Dios me ama y es un Dios perdonador, entonces haré lo que yo quiera. El que dice así, el que piensa así, es porque no ha comprendido a Dios, no ha conocido al Señor y no sabe que el mayor deleite está en permanecer en la palabra. El mayor deleite de un ser humano no está en vivir en el mundo, en ceder a los placeres que el mundo le ofrece. No, el mayor deleite está en vivir en Cristo, en conocer cada vez más a Cristo, en guardar la palabra del Señor en nuestra alma y en nuestro corazón. Cuando alguien dice que yo enseño que usted puede hacer lo que quiera porque al final se va a salvar, está distorsionando la verdad del amor de Dios. Yo nunca diría algo así, porque sé y soy consciente que el pecado tiene consecuencias temporales, pero las tiene. Un padre que se aleja del hogar para ser infiel a su esposa y a sus hijos sufrirá terribles consecuencias y lo peor, hará que sus hijos también sufran consecuencias. Un hijo que se aleja del hogar maltratando y maldiciendo a sus padres o tratándolos con indiferencia, olvidándose de llamarlos, de atenderlos y de ayudarlos, tendrá terribles consecuencias. El pecado tiene consecuencias, pero el mayor argumento para dejar de pecar no es el miedo a las consecuencias. El mayor argumento para alejarme de la maldad, del pecado y de la injusticia es que Cristo me ama, que Cristo dio su vida por mí. Él murió en mi lugar y yo no quiero entonces vivir para el pecado. Yo quiero vivir para honrar a aquel que me ama tanto. Ese es el mayor argumento para vivir en santidad. Algo en la historia de Noé también hay que resaltar y es Cam. ¿Qué hizo Cam? ¿Qué debió hacer? Él fue el primero que vio a su padre desnudo y en vez de cubrirlo con respeto y con mucha reverencia, salió a burlarse de la desnudez de su padre. Salió a burlarse del pecado de su padre. Seguro dijo, miren, el predicador está borracho y no solamente borracho, también desnudo. Y eso es lo que hace un corazón superficial. Un corazón que no tiene a Dios toma las cosas serias y las convierte en recocha, en burla, en algo de poca monta. Y eso mismo le trae serias consecuencias a la persona que así ve la vida. Qué importante es que nosotros siempre tengamos nuestros ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Quitar nuestra vista de los que andan en pecado y no andar por allí criticando a los que pecan o burlándonos de los que pecan, sino por mirar a Cristo, por contemplar al Señor, orar por aquellos que están en pecado. Y si nos toca ayudarles a cubrirse, cubrirlos. Si nos toca ayudarlos a levantarse, levantarlos, en vez de apedrearlos por estar caídos. Can recibe una maldición por parte de Noé. Dice la Biblia que cuando Noé ya se le pasó su embriaguez o cuando digirió su vino, se dio cuenta de lo que había hecho Cam y cómo reaccionó Noé. Dice una fuerte maldición sobre Canaán, y esto es impresionante porque la maldición no está sobre Cam, que fue quien se burló directamente. La Biblia dice que fue Cam. El diccionario bíblico, como lo decíamos al principio, insinúa que Canaán participó en esta burla y en esta manifestación de irreverencia, y por eso
Noé maldice a Cam, pero en su hijo Canaán, en su descendiente, mostrándonos que en un futuro Canaán iba a ser siervo de sus hermanos, que serviría a Sem y a Jafet, a sus descendientes. ¿Sabes que descendientes de Cam eran los egipcios, los etíopes, incluso los asirios? Descendientes de Cam, también Canaán. Todos estos pueblos que a través del Antiguo Testamento vemos que en algún momento de la historia se levantaron contra el pueblo de Israel, porque no querían ser siervos, ellos querían ser señores y reyes y someter a los demás. Cam, con su actitud de burla y de irreverencia, no tenía corazón de siervo, no quería servir, quería ser servido. Y es que una persona que está lejos de Cristo no sabe lo que es el servicio, ni quiere saberlo. Le encanta que le sirvan, pero desdeña servir a los demás. Se enoja si le toca servir. Así que lo que yo veo aquí en la maldición de Noé es una bendición. Porque las maldiciones, cuando son tomadas en el contexto correcto, no tienen por qué ser negativas. Esta es una maldición de bendición, porque Noé le estaba diciendo a Cam que su descendencia iba a ser colocada por Dios en un marco en donde podría ser alcanzada. Si el carácter de Cam y de sus descendientes desdeñaba el servicio, Dios les iba a permitir comprender que no había nada malo en servir a los demás, en ser siervo de siervos. Y qué impresionante que en el libro deseado de todas las gentes haya un capítulo que se llame así, siervo de siervos, y se refiere al Señor Jesucristo. Y allí se habla del Señor en el contexto de uno de sus discípulos, el discípulo Judas, que se parece mucho a Cam y a los descendientes de Cam. No quería servir. A Judas no le gustaba servir, sino ser servido. Pero el siervo de siervos, que es Cristo Jesús, el más grande de todos los reyes del universo, vino a la tierra y se vistió de siervo. Y fungió como siervo y vivió como siervo y mostró al universo entero que el servicio no es denigrante, que el servicio es maravilloso y de gran bendición. Dice el deseado de todas las gentes, un capítulo maravilloso, siervo de siervos, que cuando el Señor Jesucristo tomó la toalla y lavó los pies de Judas, Judas lo miró. Y por un instante, cuando vio la mirada amorosa de Jesús, sintió deseos de arrepentirse y de reconocer su culpa. Pero inmediatamente otro pensamiento ocupó ese pensamiento, ocupó el lugar de ese pensamiento de humildad, y fue el siguiente: si éste me lava los pies, no puede ser el Mesías, porque el Mesías no puede ser tan humilde. Yo quiero un Mesías guerrero, quiero un Mesías que luche para libertar a este pueblo. Israel ha sufrido mucho, necesitamos un Mesías que tome la espada y acabe con todos los romanos. Judas quería un Mesías que no sirviera con amor y con humildad, sino que peleara con odio, con violencia y con venganza. Noé le permitió saber a Cam y a sus descendientes que un día el Señor los iba a colocar en el marco donde podrían ser alcanzados y sacados de su egoísmo para ver el amor de Dios. Y un día entenderían que ser siervo de siervos no es una maldición, es una bendición, porque no hay nadie más libre que aquel que tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo se deleita y vive para servir. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 11, versos 1 al 9 dice:
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, la confusión, el alboroto, el desorden, el caos, comienza cuando una vida abandona la fuente de la vida. Comienza cuando un ser humano o una criatura abandona a Dios, la fuente de la verdad, de la justicia y del orden. Esta historia nos muestra que cuando una multitud se pone de acuerdo con respecto a un proyecto, pueden lograr la unidad. Sin embargo, si esa unidad se logra pero no tiene a Dios como el centro, está condenada a fracasar. Todo lo que comienza sin Dios tiene un fin. Todo lo que comienza en Dios y por Dios no tiene fin. No se acaba jamás, porque Dios es eterno. Sus obras son eternas y su bendición es para siempre. Lo que hace el Señor en este episodio narrado en Génesis 11 no es una obra de mal, porque de Dios no viene lo malo. Cuando aquí se usa la palabra descendamos y confundamos, no quiere decir que Dios iba a traer alboroto, caos y desorden al mundo, sino que iba a evitar el alboroto, la confusión y el caos y el desorden, permitiendo que hubieran familias que se entendieran y como se entendían, se salieran del grupo general con el que no se entendían y se iban a disgregar, a separar en grupos aquellas personas que tenían la misma lengua. Dios lo permitió para que no se potenciara el mal y rápidamente toda la tierra se llenara de pecado y de maldad, de injusticia y de violencia, como pasó en el mundo antediluviano. Dios tomó medidas para que las familias pudieran ser resguardadas del mal, y así lo hizo y lo logró. También tomó medidas para que la familia de la cual iba a nacer Abraham fuera guardada del mal, y para que esa descendencia de la cual posteriormente nacería el Mesías fuera preservada. Un Mesías que vendría a libertar a su pueblo de sus pecados. Un Mesías a través del cual se iba a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Qué linda esa promesa. ¿Por qué? Porque estas familias que fueron esparcidas por toda la tierra, cuando el Señor permitió que hablaran lenguas diferentes, iban a ser alcanzadas por la bendición de Jesucristo, la simiente prometida a Abraham. De tal manera que la historia que la Biblia cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis no terminará con maldición, terminará con bendición, con todas las naciones adorando a su Creador,
con todas las naciones, no construyendo una torre para salvarse en sus propios méritos y en su propia fuerza o en su propia justicia, lo cual es imposible, sino con todas las naciones, alabando a Dios en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, como siervos de siervos. Porque todos los que entren a la Nueva Jerusalén entrarán como redimidos, entrarán como rescatados, entrarán como hijos, sabrán cómo fue su vida antes de conocer a Cristo y reconocerán que su vida sin Cristo era un caos, una confusión, un desorden, pero que con Cristo la vida es mejor, y rechazarán de manera tajante y drástica, radical, el pecado en todas sus formas, de tal manera que habrá seguridad en el gobierno del Señor, en el reino de Dios, a pesar de que también habrá libertad, porque ya cada criatura sabrá lo que significa pecar y el dominio tan terrible que ejerce el pecado sobre aquel que lo practica, y no querrá volver a ser esclavo, sino que querrá vivir en Cristo, hablando todos un solo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje universal de la misericordia, de la justicia y de la verdad en el Señor. Esta historia no termina mal. Esta historia tiene un buen final, con todas las naciones adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores por los siglos de los siglos. Todas las naciones serán purificadas, serán lavadas, serán rescatadas, porque el Señor las ama a todas. Todas son hijas del Señor. Mira lo que nos dice el libro de Isaías, hablando de esa purificación final, hablando de esa liberación a estas naciones, descendientes precisamente de Cam y de Canaán. Isaías 19, ven conmigo y leámoslo juntos. Dice Isaías 19, 19 al 25, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Gloria a Dios. Aún los egipcios, aún los asirios serán llamados pueblo de Jehová, obra de mis manos, en cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. En el corazón del Señor nunca ha estado el propósito de destruir, y esto no es nada nuevo para nadie, solo que algunos convierten a Dios en un Dios incongruente o incoherente, un Dios que tiene un propósito pero que finalmente realiza otra cosa. Pero la Biblia me muestra a mí a un Dios que actúa de acuerdo al propósito que tiene. Y si su propósito es bendecir y salvar,
lo logrará en todas las vidas. Si Él no quiere que el impío muera, pues el impío no va a morir. David actuó impíamente, pero Natán le dijo: no morirás, tu pecado ha sido remitido. Y eso mismo le dirá el Señor a todas las naciones: ustedes merecen la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el versículo no termina ahí. El versículo dice: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Era más difícil que viniera Dios y se encarnara y que se entregara humildemente, voluntariamente en nuestro lugar, muriendo en la cruz, que Dios salvara a todos. Lo más difícil ya fue hecho. La encarnación, que es un misterio, ya se hizo. Así que lo que sigue es la salvación de todos, porque cuando uno murió, todos morimos con él, dice el apóstol Pablo. Y por eso ya se cumplió la sentencia de que la paga del pecado es la muerte. Ahora falta el resto del verso: la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Para quién? ¿Solo para una iglesia? No. ¿Solo para un remanente? No. ¿Para una tercera parte? No. Para toda la humanidad, para todas las naciones, para cada criatura hay salvación abundante, entrada abundante a la gracia del Señor. Porque para Él no es imposible salvar a la oveja que está más perdida. Por más lejos que esté, Él transitará esa distancia, la recorrerá, porque ama a la oveja y la encontrará. El pecado, por más terrible que sea, no puede impedir que Dios salve a la humanidad completa. Todas las almas que han existido desde el principio hasta el final serán rescatadas, porque no tendrá una sola victoria la muerte. Si no, no se podría decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, y la muerte no se puede quedar con ningún ser humano, porque Cristo ganó la vida para todos nosotros. Y finalmente se cumplirá la palabra escrita en Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hay abundante salvación para cada criatura. Gracias porque el pecado no es más grande que tu misericordia. Gracias porque no hay límite para tu perdón. En tu mano pongo cada persona que escucha este mensaje, para que el que tenga que ser convencido lo sea por tu palabra, por tu poder, por tu espíritu. Gracias por darnos libertad en Cristo, no para pecar, sino para vivir en victoria sobre el pecado. Gracias porque nos has libertado, has roto nuestras cadenas, de tal manera que ahora podemos andar, caminar en la luz de Cristo y experimentar el gozo de la salvación y transmitir a otros ese gozo. Oh Señor, en tus manos ponemos cada petición de tus hijos y de tus hijas, para que, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad, obres en los corazones de ellos. Por favor, respóndenos de acuerdo a tu gran sabiduría y a tu gran generosidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, mis hermanos y mis hermanas, para mí es una gran alegría poder decirles que son muy amados y muy amadas por el Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde desde ahora y para siempre. Amén.